Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Sábado de la mañana, ni una palabra de política, usted sabe, todos mudos porque estamos en veda. Tampoco le conviene, si pensaba tomar vino hoy, tampoco puede tomar vino, pero puede leer, puede leer. Incluso alguien como Ricardo Forster, un filósofo extraordinario en mi opinión, alguien que permanentemente nos da libros que a mí me interesan mucho, estoy seguro que usted también. Bueno, podemos hablar de lo central en Forster, que es la filosofía. Por ejemplo, le muestro el último libro, La muerte del héroe. Le voy a preguntar muchas cosas, sobre todo aquellas que tengan que ver con el lenguaje, la degradación del lenguaje y la relación que esto tiene con la sociedad en la que vivimos. Otro libro de Ricardo Forster, Los hermeneutas de la noche. Aquí también hay un ensayo sobre Paul Celan, que a mí también verdaderamente me apasionó leer. Una novela, ustedes saben que la gente que invitamos aquí es porque nos gusta lo que hace, si no, no lo invitamos bajo ningún concepto, ¿no? Sergio Dukovsky, Mayo, y uno se pregunta, a medida que va leyendo y no puede dejar de leer la novela por la forma en que lo atrapa, uno se pregunta, ¿qué haría este padre que muere? Obviamente no le voy a contar qué haría este padre que muere. Vamos a hablar del padre, vamos a hablar de la madre, vamos a hablar de quizás de un clima, sí, de un clima, de una atmósfera, una novela magníficamente bien escrita. De los mejores espectáculos que hay en la cartelera porteña, sino el mejor, yo digo La gaviota de Anton Chejov, pero no se llama La gaviota de Anton Chejov, tiene otro nombre, pero es extraordinario lo que hace en escena el grupo de Daniel Veronese. Lo había hecho antes con dos obras de Chejov, lo hizo también con Ibsen, pero es ir al San Martín y disfrutar del teatro, ¿no? Es una experiencia única cuando uno siente que lo que ocurre en escena está vivo, cuando uno siente y dice, esto está pasando ahora en este momento. Hace una operación para mí extraordinaria, que es cambiarle el ritmo a la obra. Para mí le cambia el ritmo, pero lo vamos a hablar con Veronese y con su equipo de actores, que es absolutamente extraordinario, y usted los va a tener en minutos en nuestra pantalla. Antes, el mejor estreno de la semana, sin duda, para llenar los cines. Kiarostami, tenía que ser Kiarostami, tenía que ser Juliette Binoche, una gran actriz, si la sabéis, y un Kiarostami totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. La película es Copia Certificada, ese es el nombre de la película, y la pregunta que le voy a dejar picando es si lo que ocurre entre este escritor y esta mujer es cierto, si estamos discutiendo sobre la copia y el original, no solo en el arte, que sería el primer tema que aparece en la película, sino también en la propia vida. Habla de la pareja, habla del amor, habla cómo lo haría, por ejemplo, Ingmar Bergman en escenas de la vida conyugal, por ejemplo. Pero a la vez hay un juego que tiene que ver con aquello que supuestamente es original y aquello que supuestamente es copia. Un pensador que nosotros queremos mucho hablaba del aura en el original. Pero aquí la copia, ¿qué pasa con la copia aquí cuando se encuentra con una obra de arte que es sobrecogedora? Y esa obra de arte durante mucho tiempo se creía que era un original. ¿Qué ocurre en la vida? ¿Qué ocurre en la vida dentro del matrimonio, dentro de la pareja? Juliette Binoche es única como actriz, la acompaña William Schimmel, que es un conocidísimo cantante de ópera, pero el trabajo que hace Juliette Binoche es para dejarnos mudos, como de costumbre, ¿no? Porque es una mujer que ha crecido con el talento, es decir, no solo es hermosa, sino que cada vez actúa mejor. Esta es una opinión personal, pero ya mismo me voy con los libros de Forster a saludar a Ricardo y a preguntarle, ¿no?, sobre si el lenguaje no puede salir ileso. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? De una situación de degradación, ¿no? Hay un ensayo tuyo en el primer capítulo del último libro que me apasionó, esta idea del lenguaje, ¿no? Sí, a mí me influyó mucho un ensayo de quien es quizás uno de los grandes estilistas y pensadores contemporáneos, que es George Steiner, cuando analiza si la lengua alemana podía salir indemne del nazismo. Y en realidad una lengua que es la manera a través de la cual inventamos el mundo,
pensamos al otro, lo odiamos, lo amamos, construimos realidad, no puede salir libre de culpa y cargo cuando atraviesa el horror. La lengua de los argentinos no salió libre de la dictadura. La lengua seguramente de los españoles no salió libre de la guerra civil y de lo que fue la era franquista. Por lo tanto, se trata también siempre de interrogar la lengua y también no solo la lengua que atraviesa el horror, que atraviesa la violencia, sino también muchas veces la lengua tecnologizada, la lengua profesionalizada, la que es capturada por el engranaje mediático también. Creo que es fundamental hoy en una sociedad tan compleja como la nuestra, donde el lenguaje zozobra, donde el lenguaje corre peligro de vaciamiento, de prostitución, de pérdida de sentido, me parece que hay una enorme responsabilidad de dar cuenta, de abrir las palabras, de pensarlas y también, ¿por qué no?, ahí se me escapa a mí, pero de poetizarlas, ¿no? Hay una parte del ensayo donde se sostiene, creo que lo sostiene Steiner, Hitler, Goebbels, no es casual que hablen alemán. Alemán también hablaba Freud, Kafka y Walter Benjamin. Sí, y Hölderlin, exactamente. Tantos, Goethe. ¿Cómo se produce esa sutil relación donde una lengua se convierte en algo que también vos decís en lengua de la muerte? Sí, me parece que ahí ha habido una cooptación por parte de una ideología de la violencia, de la muerte y del exterminio, que toma una lengua, la habita y la pervierte. Celan es mucho más crudo, dice que incluso la lengua de los poetas, la lengua de los filósofos que precedieron, está de alguna manera retrospectivamente contaminada, y que salvar una lengua es una tarea casi infinita, es un trabajo casi imposible cuando la lengua ha cruzado el umbral del horror y del mal. Yo sería un poco menos despiadado quizás, porque han pasado tantas cosas ya en el siglo que se cerró y en este que se abrió, que todavía creo que en el lenguaje hay una cuota de esperanza, sobre todo en el lenguaje cuando intenta recuperar una tradición poética o cuando intenta decir el mundo desde la pluralidad, la diversidad, ¿no? Pero por supuesto que dentro del lenguaje también está la violencia, la discriminación, el invisibilizar al otro. Es recurrente, lo vemos cotidianamente, lo vemos en los medios de comunicación, en el habla coloquial. El habla coloquial, que parece tan bonita, ese que usamos todos los días, es una especie de fuerza que muchas veces tiene un contenido maligno inmenso, de desprecio, de recriminación que se transforma vía el resentimiento en discriminación también, en racismo, en xenofobia. Y me parece que por lo tanto hay una tarea continua, una tarea yo diría, de no dejar pasarle al lenguaje su propia responsabilidad en lo injusto y en el mal, ¿no? Da la sensación que el lenguaje ha perdido polisemia. Esto también aparece en este ensayo donde haces una defensa del género, sí, muy importante. Ha perdido espesor. ¿Hay una lengua en el mercado? Sí, Steiner allí habla de un estudio que decía que en la Inglaterra, creo que de los años 50 o principios de los 60, se utilizaban 200 palabras para describir el mundo, y jugaba comparando con la lengua isabelina de Shakespeare, que usaba en su teatro más de 30.000 palabras, una sequía de la lengua. Y eso se ha trasladado también al campo en el que yo me muevo, que es el campo universitario, de las ciencias sociales, de las humanidades, donde la lógica de la monografía, del paper, la especialización, ha hecho trizas la riqueza polisémica del lenguaje, la diversidad, la poética, decir críticamente el mundo o pensarlo filosóficamente o desde el campo de la historia o de la literatura, desde la crítica, no puede ser abandonar la invención, abandonar la fantasía de la escritura, abandonar la literatura, abandonar eso que hace al estilo. Yo creo que todo pensador, todo aquel que intenta decir algo es una marca que está en su cuerpo, que está en su intimidad, que está en su biografía, y esa marca que se transforma en estilo, que por supuesto está atravesada por un contenido, obviamente, pero hace que no sea intercambiable, no es intercambiable. Por eso cuando hablamos de un autor, hablamos de un autor. En cambio, cuando hablamos de esa especie de pululación de
de monografías o papers académicos podrían ser escritos por una computadora. Es más, muchos jóvenes sacan directamente, digamos, cortar y pegar, ¿no? Cortar y pegar. Y creo que si hay una salvación todavía para el pensamiento crítico y para la tradición crítica en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, viene de la mano del ensayo, que es un género que desde Montaigne en adelante ha siempre jugado con la experimentación, los bordes, la introducción de otros lenguajes en el lenguaje, básicamente, de cruce. Hay un cruce que me gustó mucho, que es el cruce entre Benjamin y Jorge Luis Borges, sí, ¿no? Esa manera de ver Buenos Aires de Borges, bueno, y ni hablar de Benjamin, que era un gran flamer, ¿no es cierto? Sí. El libro de los pasajes. Hablemos de ese vínculo que estableces, sí, entre uno y otro. Sí, son dos autores que yo amo profundamente. Los dos tienen algo de cosmopolitas y de estar arraigados a mundos culturales muy precisos. Los dos coincidieron, sin conocerse, por supuesto, en la Suiza de la Primera Guerra Mundial. Borges llegó con su familia, con esos equívocos borgianos, no se dieron cuenta que llegaban a Europa en medio de lo que iba a ser una guerra de 4 años, y se quedaron allí en Ginebra, que se convirtió de algún modo en la ciudad mítica de Borges. Y Benjamin, que también huye de Alemania para no ir a la guerra, porque seguía sus convicciones pacifistas, pasa unos años allí en Berna, donde construye un diálogo memorable con quien va a ser un amigo fundamental en su vida, que fue Gershon Scholem, el gran estudioso de la mística judía. Y los dos son caminantes, constructores de bibliotecas, pesquisas de lo que pasa desapercibido. Sí, de tomar lo mínimo para ver lo máximo. Sí, ¿no? Yo intento allí jugar un poco con la idea del centro y la provincia, lo cosmopolita, el exilio. De algún modo en las escrituras de ambos se expresa esta lógica. Y claro, uno es un refugiado cuyo destino es ser testigo y ponerle punto final a toda una cultura europea a través de lo que va a ser el crimen del nazismo. Y el otro regresa a Buenos Aires para reencontrarse con lo que él dice que es la esencia de su escritura, ¿no? Pensaba en los hermeneutas de la noche y en un caso como el de Paul Celan. Un caso tan complejo quizás como el de Heidegger. Sí, digamos, más dramático, ¿no? Porque, a ver, es interesante, Heidegger, un filósofo tremendo, extraordinario, el siglo XX, cuando se ha estudiado en términos de la filosofía, no puede eludir a 2 o 3 pensadores, uno de ellos es Heidegger, y sin embargo un hombre que dice en algún momento que se sintió fascinado por las manos de Hitler. Y acepta ser rector de la Universidad de Friburgo. Y acepta ser rector y se afilia al Partido Nacional Socialista y nunca hace una crítica efectiva, real, en toda su vida de lo que fue ese pasado. Y el otro, un poeta que pierde a sus padres asesinados por los nazis, que se convierte en un exiliado, que es un habitante de las lenguas, pero que es quizás su tragedia personal. La lengua poética para Celan es el alemán, que es la lengua del asesinato de sus propios padres, claro, y de sus hermanos. Es impresionante, ¿no? Eso. Y él va a la búsqueda en la lengua alemana de la responsabilidad también, ¿no? Y también llega a los límites del lenguaje y a lo que se quiebra y a una poética ronca, partida, fragmentada. Hay un texto interesante de otro gran escritor que sale del horror, que es Primo Levi, que dice que no termina de entenderlo a Celan, porque siente que la lengua de Celan es una lengua rota. Y me acuerdo de un ensayo tuyo increíble, pero increíble, está en Confines de alguna época, de un nene de 3 años, Urbinek, que aprende a hablar en Auschwitz. Sí, es impresionante. Es una expresión de Primo Levi. Es terrible. Y muere a los 3 años de edad, muere, lo masacran. Quizás pronunciando su nombre, ¿no? Exactamente. Dice Primo Levi. ¿Te gusta hablar de estas cosas? La verdad que a lo largo de mi vida básicamente he tratado de cruzar estas cosas, la filosofía, la historia, el cine, la literatura, la poética, la dramaturgia, y en estos tiempos estamos en veda política, tan urgentes de la política, sin embargo... el teléfono sonando. Un teléfono que quedó ahí prendido. No te preocupes, es así, ocurre en la digo, en estos tiempos de veda me gusta más resaltar todavía mi profundo amor por la filosofía, la literatura y esas cosas menores de la vida contemporánea. No, nada menores. Yo diría que es lo más importante. La muerte del héroe de Ricardo Forster, o sea, un libro que tenemos aquí, Los hermeneutas de la noche, una edición hermosísima de Editorial Trota.
es un Forster apasionante. Digo, meterse en estos textos le puedo asegurar que es apasionante porque además tiene la virtud de escribir con una claridad, con una transparencia y no por eso quitarle ni una línea de hondura. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos transmitiendo El Refugio. Hay mucho más en este programa que transmitimos, por supuesto, por la televisión pública.